la enmienda 19 de la Constitución de los Estados Unidos se ratificó y con esto se les otorgó a las mujeres el derecho a votar. Décadas anteriores de haber logrado esto, las mujeres desafiaban abiertamente las injusticias que enfrentaban. Los líderes sufragistas se dieron cuenta de que para lograr la reforma necesitaban el poder del voto. A través de la nación, las mujeres organizaron reuniones y mítines y publicaron literatura para esparcir su mensaje. Asimismo, se dieron a la tarea de presionar a sus gobiernos locales y estatales para ganar el apoyo de los hombres en esas posiciones. Empezando en el oeste, los estados adoptaron lentamente los derechos al voto para las mujeres y de esa manera empezaron a allanar el camino para dar paso a la enmienda federal. La ratificación de la enmienda fue solo el primer paso hacia la igualdad. A través del país, las mujeres se congregaron en las urnas para ejercer su derecho a votar por primera vez. Mas, sin embargo, hubo estados que encontraron la manera de excluir a personas en base a su raza y clase. La lucha que se llevaba a cabo por los derechos civiles y de igualdad crearía oportunidades a las mujeres que afectarían el cambio. Haciendo una reflexión sobre esta historia tan compleja, estas proezas han moldeado este siglo de acción. Previo al sufragio de las mujeres, el papel de estas quedaba restringido a los deberes de las labores domésticas. Se les consideraba físicamente más débiles, aunque moralmente superior a los hombres, y por lo tanto limitadas a las responsabilidades de las labores del hogar, ya que se pensaba que ellas no tenían la capacidad de llevar a cabo las mismas tareas que los hombres. La maternidad era el papel que se esperaba de la mujer dentro de la sociedad, con el fin de preparar a la siguiente generación a una vida similar. Hacia mediados del siglo XIX, el panorama cambiante de los Estados Unidos trajo consigo nuevos retos y oportunidades. Los avances de la industrialización proporcionaron nuevas oportunidades financieras para los hombres, trayendo consigo puestos de enseñanza para las mujeres. La enseñanza llenó un papel similar de enriquecimiento y por primera vez las mujeres encontraron un propósito fuera del hogar. Esta nueva independencia desató un sentido de autosuficiencia. Con esto, las mujeres empezaron a cuestionarse las restricciones a las que habían estado atadas, incluyendo la toma de decisiones acerca de sus propias vidas y la sumisión a las leyes en las que ellas no habían tenido voz al conformarse. Quedó muy en claro que para que las mujeres pudieran lograr una reforma, necesitaban tener la capacidad de votar. Durante la primera convención sobre los derechos de la mujer en 1848, en Seneca Falls, Nueva York, Elizabeth Cady Stanton emitió la Declaración de los Sentimientos para dejar al descubierto las injusticias que las mujeres enfrentaban y para expresar que los hombres y las mujeres habían sido creados iguales. A medida que la economía de los Estados Unidos trajo nueva riqueza y más oportunidades de recreo, las mujeres empezaron a organizar dentro de sus comunidades. Algunas de estas mujeres participaron en grupos locales de las iglesias y clubes de las áreas. Otras se involucraron en los movimientos de reforma, incluyendo los movimientos de abolición y del movimiento antialcohólico. Las mujeres líderes en el movimiento anti-esclavitud creían que la progresión natural hacia el sufragio universal entraría en vigor al final de la Guerra Civil, lo que llevaría a la formación de dos asociaciones separadas del sufragio de las mujeres en 1869. La Asociación Nacional del Sufragio de las Mujeres, que organizó Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton,
propuso la reforma para hacer que las mujeres fueran miembros iguales dentro de la sociedad, mientras que la Asociación Americana para el Sufragio de la Mujer, que fundó Lucy Stone, se enfocaba únicamente en lograr el voto. No podían ponerse de acuerdo con su apoyo a la 15ª enmienda, que protegía a los ciudadanos a los que se les negaba el derecho a votar en base a su raza, color o a una situación anterior de esclavitud, ya que no otorgaba el derecho a votar a las mujeres. En 1980, las dos asociaciones para el sufragio se unieron para convertirse en la Asociación Nacional Americana para el Sufragio de la Mujer. Los organizadores de los capítulos pudieron decir si ellos querían incluir o excluir a las mujeres afroamericanas en los estados y en los niveles locales. La Unión Antialcohólica Cristiana de las Mujeres se formó para oponerse a la venta de licor. Uno de los líderes de la organización de Denton, Texas, Jenny Bland Beauchamp, escribió el primer artículo sobre el sufragio de las mujeres que se publicó en Texas en 1881. Ya para 1894, la Unión Antialcohólica Cristiana de las Mujeres apoyó al sufragio de las mujeres basándose en la idea de que las mujeres necesitaban ser mujeres ciudadanas. Fuera de la organización, las mujeres de Texas establecieron la primera organización de sufragio en 1893 y para 1916 los sufragistas formaron la Asociación para el Sufragio de Igualdad de Texas, que se convirtió en un instrumento para otorgar a las mujeres la habilidad de votar en las elecciones primarias. El 3 de marzo de 1913, a un día de la inauguración de Woodrow Wilson en Washington, D.C., Alice Paul, de la Asociación Nacional para el Sufragio de Mujer Americana, organizó un desfile de mujeres en apoyo a la enmienda constitucional para otorgar el sufragio a las mujeres. El desfile reunió a más de 8,000 marchistas a lo largo de la avenida Pensilvania, incluyendo 9 bandas, 20 flotadores y 4 brigadas montadas. La causa se hizo nacional y la historia del desfile circuló en los periódicos en todas las ciudades a través del país. Los miembros de la asociación abogaron por un Estado mediante una estrategia de Estado a través de la publicación de folletos, rótulos y revistas. En 1916, Carrie Chapman Catt, quien fuera el presidente de la Asociación Nacional del Sufragio para la Mujer Americana, propuso un plan de ganancia para lograr el sufragio de las mujeres y en su plan estableció que las mujeres de los estados con sufragio presidencial trabajarían para aprobar una enmienda federal para el sufragio. Las mujeres que creían poder enmendar con éxito su constitución estatal presionarían para un referéndum. La mayoría de los estados trabajarían hacia el sufragio presidencial que la legislatura pudiera decidir. Los estados sureños trabajarían hacia el sufragio primario. En 1926, Alice Paul se separó de la Asociación Nacional del Sufragio para la Mujer Americana y formó el Partido Nacional de la Mujer, y al año siguiente alentó a los miembros a que se mantuvieran a las afueras de la Casa Blanca, a lo que la prensa llamó las centinelas silenciosas, y algunas de estas mujeres recurrieron a más tácticas militantes a través de la ciudad, con lo que destruyeron ventanas, hicieron tumultos y provocaron incendios. Su símbolo, Kaiser Wilson, provocó que la muchedumbre enojada las atacara y arrestaron a 60 mujeres. Muchas de las mujeres que llevaron a la prisión sufrieron de castigos crueles y Paul decidió ponerse en huelga de hambre.
A medida de que el movimiento por el sufragio se fue haciendo más radical, los medios antisufragio explotaron estas acciones con publicaciones que contrarrestaban la propaganda, en la que los miembros de las organizaciones de antisufragio argumentaban que la mayoría de las mujeres no querían el derecho a votar y que no tenían tiempo para estar al tanto de la política, ya que ellas tenían la responsabilidad de cuidar a sus hogares y a sus hijos. Pero pese a la oposición, las sufragistas continuaron con su plan. Este atuendo representa la moda de la nueva mujer, un término que se lanzó en los 1890s para describir a las mujeres jóvenes, educadas y con frecuencia atléticas que se empezaron a interesar con ideas progresistas, especialmente sobre el sufragio. Tanto las mujeres blancas como las negras acogieron la idea de la nueva mujer y la imagen de una mujer educada que se desenvolvía libremente fuera del hogar inspiró a muchas. Las mujeres vieron a la educación como el primer paso hacia el progreso. A medida que las mujeres empezaron a ser más activas al participar en actividades deportivas, empezaron a necesitar ropa que les diera más libertad de movimiento. Sin embargo, los atuendos necesitaban alinearse con las normas modestas del periodo del tiempo. Este traje de gimnasia hubiera sido parte del uniforme de baloncesto para las estudiantes de la Universidad Normal del Norte de Texas en los 1910. La legislatura tejana le otorgó a las mujeres el derecho de votar en las elecciones primarias en marzo 26 de 1918, y la ley entró en vigor un poco después de las elecciones primarias de julio 27, con lo que los líderes en el movimiento instaron a las mujeres en cada uno de los condados a que se registraran para votar. El Denton Record Chronicle reportó que 2.808 mujeres ya se habían registrado para votar en el condado de Denton el 12 de julio de 1918, y el recaudador de impuestos del condado de Denton conservó su oficina abierta hasta tarde para que las mujeres pudieran cumplir de esta manera con la fecha límite para registrarse a votar. El asunto del sufragio de las mujeres lo había ya liberado durante mucho tiempo el presidente Woodrow Wilson, y aunque al principio se opuso a la idea de una enmienda, más tarde reconoció el impacto positivo de las mujeres durante la Guerra Mundial y anunció su apoyo al sufragio de las mujeres durante su discurso frente al Senado en 1918. Una vez que la enmienda llegó frente al Congreso, la Cámara de Diputados de los Estados Unidos la aprobó de manera abrumante el 21 de mayo de 1919, seguida por el Senado de los Estados Unidos el 4 de junio de 1929. La enmienda se envió a los estados para su ratificación, requiriendo 3/4 de su mayoría. Texas se convirtió en el 9º estado y en el primer estado sureño que lo ratificó el 28 de junio. La mayoría de los estados sureños se opusieron tajantemente al sufragio igualitario. Tennessee votó sobre el asunto el 18 de agosto de 1920, y la decisión del desempate llegó a un joven representante llamado Harry T. Byrne, quien recibió una carta de su madre el mismo día de la votación en el que le decía: «Viva y vota por el sufragio y no lo pongas en duda. No se te olvide ser un buen muchacho y ayuda a la señora Thomas Catt con sus rats». Debido al respeto que le tenía a su madre, Byrne votó con un sí, y Tennessee se convirtió en el 36º estado que lo ratificó, solidificando la enmienda 19. El 26 de agosto de 1920, el secretario de Estado, Bainbridge Colby, certificó la ratificación, añadiéndola a la Constitución de los Estados Unidos. Dice así: el derecho con el que cuentan los ciudadanos de los Estados Unidos para votar
no lo deberá negar o restringir los Estados Unidos ni ningún estado por razón de sexo. Con la ola de emoción por la enmienda 19, los líderes del sufragio propusieron educar a las mujeres a través del país sobre los procesos para votar. Les dio miedo de que las mujeres no utilizaran su nuevo derecho al voto y Carrie Chapman Catt fundó la Liga de las Mujeres Votantes en 1920 como una organización nacional para ayudar a las mujeres a llevar a cabo sus nuevas responsabilidades como votantes. La Liga reclutó a mujeres para que se convirtieran en profesoras para las escuelas de ciudadanía, en donde se explicaba la manera adecuada de marcar una boleta y el registro de votante. En el condado de Denton, se llevó a cabo una escuela para la ciudadanía de la Iglesia Cristiana de Denton, y durante las clases de demostración, el Cabildo del Condado de Denton de la Liga de las Mujeres Votantes se formó en febrero 15 de 1921. Los organizadores de esta escuela para la ciudadanía también llevaron a cabo reuniones en la Universidad para las Artes Industriales con el fin de reclutar estudiantes que se unieran a la Liga. Con el nuevo entendimiento del proceso para votar, la esperanza era que las mujeres ya más informadas emitieran sus votos y se involucraran en los compromisos cívicos. Cuando se organizó por primera vez la Liga, no a todas las mujeres se les invitó, y a las mujeres de color se les dejó fuera de la organización de manera intencional. A través del sur, los gobiernos del estado hicieron cumplir restricciones severas para votar, incluyendo impuestos electorales y pruebas de alfabetización, además de usar otras formas de intimidación a las votantes para evitar que las mujeres afroamericanas votaran. El día 5 de abril de 1921, la ciudad de Denton llevó a cabo una elección especial de bonos para recabar fondos para un nuevo parque para la ciudad, que se ubicaría en el sitio de la vecindad afroamericana conocido como el Quakertown. La Federación de los Clubes de las Mujeres de la ciudad de Denton apoyó la campaña y recorrieron de casa a casa para alentar tanto a hombres como a mujeres para que votaran. Los bonos pasaron de 367 a 240, con lo que se dejó a los residentes de Quakertown con la realidad de una reubicación forzada. Como resultado, los residentes de esta vecindad recibieron un pequeño pago por parte de la ciudad y se les ofrecieron tierras no desarrolladas en el sudeste de Denton para que establecieran su comunidad. Las mujeres de color a lo largo del sur enfrentaron muchos retos y discriminaciones raciales cuando querían ejercitar su derecho al voto, incluyendo pruebas imposibles de analfabetismo e impuestos de votación muy elevados. En 1923, la legislatura de Texas aprobó una ley que permitía a los partidos políticos controlar sus elecciones primarias, lo que impidió a las personas de color que pudieran votar en las primeras democráticas hasta 1944. Las mujeres negras sabían que la lucha por el sufragio igualitario no sería fácil, ya que se les dejaba excluidas continuamente de las organizaciones para el sufragio y de los clubes para mujeres en sus comunidades. En 1896, Mary Church Terrell ayudó a fundar la Asociación Nacional de Mujeres de Color y le dio a la organización el lema de «Levantémonos a medida que vayamos ascendiendo». Su plataforma incluyó el sufragio para las mujeres afroamericanas, poniendo fin al linchamiento y a la discriminación racial. La Federación de Texas de los Clubes de las Mujeres de Color se fundó en Gainesville, Texas, en 1905 y adoptó el lema de Terrell con el objetivo de mejorar la vida social y moral en las comunidades a lo largo del estado. Los hispanoamericanos enfrentaron muchos de los mismos retos cuando se trataba de los derechos al voto, y en Laredo, Texas, Jovita Hídar escribió artículos para apoyar el sufragio de las mujeres
y pronunciándose contra el racismo en el periódico de su padre, La Crónica, en 1911. Y así llegó a fundar la Liga Femenil Mexicanista, que fue una de las primeras organizaciones que formaron las mujeres mexicoamericanas. Con el fin de combatir la discriminación y luchar por los derechos políticos, en 1929 los líderes de la comunidad hispana formaron la Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC, por sus siglas en inglés. Y la LULAC de las damas se formó en 1933, con lo que las mujeres hispanas se alentaron para organizarse y hacer campañas para poner un fin a la discriminación en las escuelas públicas, ayudar con los impuestos al voto y el registro para votar, además de educar a las mujeres hispanas en los asuntos cívicos y políticos. Para 1964, un movimiento en Mississippi llamado el Verano de la Libertad intentó registrar a las votantes afroamericanas, pero los participantes se enfrentaron con formas de acoso, intimidación y violencia física. Esta elevada turbulencia obtuvo la atención nacional y logró despertar más la conciencia del asunto de los derechos al voto. El presidente Lyndon Johnson persuadió al Congreso para que aprobara la ley del derecho al voto el 5 de agosto de 1965, otorgando así los derechos al voto a todos los ciudadanos de los Estados Unidos y prohibiendo el uso de pruebas de analfabetismo y los impuestos de votación. La emancipación alentó a las mujeres a que tomaran un papel más activo en la política y así empezaron a tener oficinas políticas en los gobiernos estatales y locales. Antes del sufragio federal, Annie Webb Blanton fue elegida como la superintendente de la Instrucción Pública de Texas en 1918, siendo así la primera mujer que hubiese sido elegida en Texas para un puesto a nivel estatal. Y en 1925, el gobernador Pat Neff nombró a 3 mujeres para que trabajaran en una sesión especial en la Suprema Corte de Texas con el fin de escuchar un caso en referencia a una organización fraternal, convirtiéndose por primera vez en la historia en una sola todas las mujeres de la Suprema Corte del Estado. Estas pioneras abrieron el camino para que las mujeres continuaran involucrándose en la esfera política y alentaron a otras a tomar una nueva posición en la expansión de la fuerza laboral. La Segunda Guerra Mundial vino a revelar la necesidad que había para que las mujeres tomaran parte en más de los papeles no tradicionales, tanto en los sectores públicos como en los privados, y por primera vez, las Fuerzas Armadas crearon unidades auxiliares femeninas para asistir en el esfuerzo de la guerra. A estas mujeres se les consideraba como empleadas al Servicio Civil Federal de los Estados Unidos, mas sin embargo, no se les reconoció como parte de la milicia de los Estados Unidos, lo que les negaba los beneficios y los honores militares. Las mujeres piloto al servicio de la Fuerza Aérea, o WASP por sus siglas en inglés, era un grupo de 1,074 niñas de vuelo, quienes transportaban aviones desde las fábricas hasta las bases aéreas para que los hombres estuvieran disponibles para combatir, y fue en 1942 cuando un miembro de la alta sociedad, Oveta Culp Hobby, se convirtió en la primera directora de los cuerpos auxiliares de la Armada de Mujeres, o WAAC. Originalmente, las reclutas se capacitaban en 3 profesiones: telefonistas, mecánicas y panaderas. Los deberes del trabajo se expandieron más tarde en docenas de especialidades para cumplir con las necesidades. A partir de 1948, la Ley de la Integración de los Servicios Armados de las Mujeres facilitó el hecho de que las mujeres se pudieran desempeñar como miembros regulares de las Fuerzas Armadas. Mas, sin embargo,
la transición se topó con complicaciones. Las mujeres del servicio portaban uniformes y botas adaptadas para hombres y en 1976, después de una solicitud presentada por el Comité del Consejo de la Defensa sobre la Mujer en los Servicios, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos revisó los requisitos para la ropa y el calzado para las mujeres del servicio y más tarde introdujeron nuevas tallas y estilos. En 1923, Alice Paul anunció que estaba trabajando en una enmienda constitucional a la que ella inicialmente había llamado Lucretia Mott Amendment, para aseverar que los hombres y las mujeres deberían de tener derechos igualitarios a través de los Estados Unidos y en cada uno de los lugares sujetos a su jurisdicción. En 1943, la Enmienda de los Derechos sobre la Igualdad, o ERA, se renombró como la Enmienda de Alice Paul y se volvió a escribir con palabras actuales de la igualdad de derechos bajo la ley no la deberá negar o restringir los Estados Unidos ni ningún estado por razón de sexo. Desde 1923 se introdujo a ERA en cada una de las sesiones del Congreso hasta que se aprobó y se envió a los estados para su ratificación en 1972, con lo que el Congreso colocó una fecha límite de 7 años para el proceso de ratificación. Pese a la extensión congregacional, a través del 30 de junio de 1982, a la ERA se le pasó a obtener 3 estados adicionales para ratificarla antes de la fecha límite. Esos 3 estados adicionales han ratificado la enmienda en la última década y más recientemente Virginia en enero 2020, pero queda todavía por añadirse a la Constitución. La ERA federal no lo hizo debido a un fuerte esfuerzo por derrotarla, y Phyllis Schlafly se convirtió en la principal oponente del movimiento anti-ERA. En Texas, la ERA recibió el apoyo de la Federación de los Clubes de Mujeres Profesionales y de Negocios de Texas, bajo el liderazgo de la abogada de Dallas, Hermine Tobolowsky, quien fue una campeona de los derechos civiles y quien fuera determinante en la apelación de muchas leyes discriminatorias. Su lucha por la aprobación de ERA le ganó el apodo de la madre de las enmiendas de Texas sobre los derechos para la igualdad. Esta ERA de Texas se introdujo en la legislatura estatal cada año a partir de 1959 y hasta 1971, finalmente se ratificó en la elección de noviembre de 1972 con el 80% de los votantes a favor. Cuando Sarah T. Hughes se convirtió en la primera mujer juez del distrito en el estado de Texas en 1935, a las mujeres no se les permitía ser miembros de un jurado, con lo que ella luchó para que Texas enmendara la Constitución estatal y permitiera que las mujeres pudieran formar parte de un jurado. Hughes se cuestionó si las mujeres podrían sostener un papel activo en los tribunales como jueces y abogados, y el por qué a las mujeres se les dejaba fuera de los jurados. Se convirtió en pieza fundamental para poner a este asunto a voto en noviembre 2 de 1954, y a pocas semanas después de que se aprobara esta enmienda, Louise Sommer, del condado de Harris, se convirtió en el primer miembro femenino dentro de un jurado de Texas.